entre Israel y Palestina, el reloj anatómico del fin del mundo ya marca 90 segundos para el fin del mundo. Y esto es, en el mundo científico es aterrador porque quiere decir que está a punto de acabarse, según la ciencia, todo. Y acabarse de todo es todo, según la ciencia. Entonces, en 90 segundos, que es lo que esperan los científicos, están esperando que sucedan unas pocas cosas que ellos saben que la Biblia dice que tiene que ocurrir. Porque los científicos anatómicos toman como punto de referencia los acontecimientos bíblicos que se han cumplido y que se deben cumplir. Y al hacer la sumatoria de los eventos bíblicos cumplidos, ellos identifican que en el reloj cronológico de Dios, según la Biblia, faltan 90 segundos para el fin del mundo. Ahora, si según la ciencia faltan 90 segundos para el fin del mundo, entonces, ¿cuál debería ser el papel de la iglesia frente a ese inminente fin del mundo? Debe haber una preparación, nos debemos preparar, debe haber una antesala al fin de las cosas. ¿Qué debemos hacer como iglesia para prepararnos si hay un fin del mundo que sabemos que a la luz de la Biblia lo hay? Entonces, todos estos ingredientes, la escatología los toma para indicarnos un camino por medio del cual transite la iglesia para que no nos tome por desapercibido el fin de todas las cosas. Entonces, en ese reloj cronológico de Dios, según el kairos, que es la palabra griega que define el tiempo de Dios, Dios dirige el tiempo de la existencia humana para que al dirigirlo Él, nosotros vivamos en nuestro cronos, que es el tiempo humano, que también es una palabra que viene del griego. Ahora, tomamos como punto de referencia entonces Mateo capítulo 24, que fue donde iniciamos hace 8 días. Y quiero que lo mire conmigo, por favor, en Mateo 24. Iniciamos tomando como referencia los 2 primeros versículos, porque ellos son los que nos dan la pauta para saber ¿dónde es que parte el fin de todas estas cosas? Porque dicen, cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo les dijo, ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y veíamos bajo la luz de estos 2 versículos primeros cómo Jesús está con sus discípulos allí en Mateo 24. Los discípulos están ahí como atentos a las indicaciones de su maestro, pero Jesús de una manera muy como adornada con palabras, como con florecitas, como para que los discípulos tuvieran más claridad frente a esto, les dice, ven todo esto que está aquí. Ahora, el templo al que hacía alusión era un templo que tenía muchas cualidades, mucha hermosura, mucho trabajo fino, sus paredes, sus techos en oro, al punto de que veíamos en la historia cómo todo eso en el momento que fue destruido, dice que hubo un gran incendio y fue destruido en el momento del incendio, todas las lámparas, todo lo que había allí en el templo se derritió y el oro se fundió entre las piedras al punto que ya ni siquiera se podía distinguir entre los cimientos del templo y lo que era realmente las paredes del templo, al punto que hoy en día ni siquiera se han encontrado como tal a ciencia cierta los cimientos del templo. Así que Jesús decía todo esto para de alguna manera indicarle el camino a los discípulos para que ellos supieran cuándo iba a ser el fin de todas las cosas. Sin embargo, cuando estos discípulos están allí frente a Jesús, en el versículo 3, que fue donde quedamos, dice, y estando él sentado en el monte de los olivos, y veíamos esta expresión, el estar sentado en el monte de los olivos, en la cultura en la que está escrito esto, en el griego, trasciende grandemente el idioma griego, porque aquí hay una implicación muy fuerte en lo que es la cultura griega y en la simbología o la explicación de lo que quiere decir sentado en el monte, porque era lo que se atribuía a los reyes que se sientan a gobernar. Los montes era el lugar donde generalmente las personas que tenían un nivel de autoridad se sentaban para gobernar. Poníamos el ejemplo, no porque yo sea rey, porque aquí Dios es el rey de reyes, amén. Pero cuando uno está aquí al frente, uno se hace generalmente más alto porque se supone que la persona que preside, que está dirigiendo, que está compartiendo, Jesús se levanta y se pone en alto. Pero en esta ocasión, bíblicamente hablando, tiene una connotación porque está diciendo con esta actitud de subir al monte y sentarse, es la actitud de sentarse como quien gobierna. No se coloca y se para,
sino se sienta. Y cuando se sienta, habla acerca de la posición de una persona que gobierna como rey, que tiene claridad de lo que está diciendo y no como una persona que se para simplemente para mandar o para dirigir. Entonces hay una connotación importante en esto, porque sube al monte, y el subir al monte también habla acerca del lugar importante desde donde destila la palabra de Dios. Y es porque en el monte era el lugar donde los hombres de Dios en la Biblia subían a encontrarse con la voz de Dios. Asimismo, entonces Jesús estaba en el monte y desde el monte hablaba como rey a todos sus discípulos, queriéndolos explicar como hombre, pero nunca dejando de ser rey de reyes, porque nunca dejó de ser de reyes, aunque vino como hombre, pero queriéndoles decir, esto es lo que va a acontecer. Y en el versículo 3 dice, los discípulos se le acercaron aparte, diciendo, dinos, y allí quedamos, dinos. Esa fue la gran incógnita con la que les dijimos continuará. Las dos preguntas que los discípulos hacen, que algunos teólogos afirman que podrían desglosarse en tres preguntas. La primera es, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? Y ¿qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Por eso podemos pensar tres preguntas, aunque en algún momento podrían ser dos. Pero es aquí donde tenemos que partir a observar, porque en esas preguntas hay una duda muy amplia, unas ganas de conocer cuándo sería el fin de esas cosas y qué iba a pasar alrededor de todas estas cosas. Para los discípulos había una inquietud muy grande, porque ellos estaban viendo que muchas cosas que estaban sucediendo alrededor estaban como cogiendo un camino específico. Así que Jesús responde y les dice, mirad, el capítulo 24, versículo 4, dice, mirad que nadie os engañe. Y ven ustedes cómo una primera respuesta de Jesús es, mirad que nadie os engañe. Ahora ven ustedes, porque para Jesús era muy clave saber que habían muchas personas que se iban a presentar como falsos cristos. En esta época que estamos viviendo es muy normal encontrar falsas personas o falsos profetas o falsos cristos o lobos disfrazados de ovejas o personas que dicen síganme que es por aquí. Ahora Jesús, sabiendo esto, advierte y responde, y ya miramos más a detalle. Dice, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos, ¿qué? ¿A cuántos engañarán? Ahora Dios nos guarde, ¿no? Ahora dice, y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es que el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será el fin de todas las cosas. ¿Sí? No, ¿qué será? Principio de dolores. Ahora, vean ustedes que tan solo es que principio de dolores. Ahora, miren esa primera parte, porque es que cuando Jesús les dice, mirad que nadie os engañe. Ahora, yo quiero mirar la Biblia. Ya hace 8 días les hablaba acerca, o creo que era el domingo, perdónenme, el lunes en la reunión de los líderes. Les hablaba acerca como, por ejemplo, en Mateo capítulo 5, cuando Jesús está con sus discípulos y les enseña el sermón de las bienaventuranzas, como desde el capítulo 5 al capítulo 8, Dios permite que su Hijo Jesucristo dé un panorama bíblico desde la creación hasta nuestros días. Y como, por ejemplo, en el libro de Mateo capítulo 5 al 8 es el resumen de lo que los teólogos llaman el decálogo de Cristo. En el capítulo 5, 6 y 7 y 8 se resumen los 10 mandamientos en diferentes escenas, en diferentes parábolas, en diferentes momentos, en los cuales Jesús está tomando como punto de referencia los mandamientos de Moisés, para que todos, al ver los mandamientos de Moisés, pudieran entender también claramente lo que iba a pasar en el fin del siglo. Ahora, cuando Jesús está aquí diciéndole que nadie os engañe, Él está poniendo un ejemplo clave de que es necesario que para que nadie les engañe, tengan como punto de referencia lo dicho por Moisés, lo dicho por Dios a Moisés. A través de todo esto, el pueblo iba a ser guardado. Sin embargo, desde el comienzo, Dios advierte al pueblo, y lo vemos en Génesis, cómo desde el comienzo está el engañador, Satanás. El engaño, si se dan cuenta, Jesús dice que nadie os engañe, y en la creación ya hubo engaño. Satanás engañó a Eva.
Satanás engañó a Adán. Desde la creación, Satanás se muestra como una serpiente, la llamada serpiente antigua, que es mostrada para el hombre para que de una manera muy sutil entre en el ambiente humano y engañe. Pero al pasar de la historia bíblica hasta el libro de Apocalipsis, ya uno encuentra en Apocalipsis que Satanás ya no se presenta como una serpiente antigua, sino se presenta como un gran dragón alimentado por el pecado de toda la humanidad. Dejó de ser serpiente y ahora se convierte en un gran dragón. Ahora, todo esto dentro de la connotación griega, por ejemplo, la figura de los dragones para la connotación griega es muy importante. Para los griegos tenían implicaciones a través de que se nombraba que ellos eran como los cuidadores de los dioses. La mitología griega giraba alrededor de los dragones y todo esto, pero todo esto parte de un engaño que desde Génesis Satanás quiere presentar. Y Jesús empieza con esta primera expresión: que nadie os engañe, y tenemos que remitirnos directamente a la creación del hombre en el paraíso, cuando están allí y son engañados. Ahora, tal vez allí no había un falso profeta, tal vez allí no había un sacerdote o un falso pastor o un falso líder o un falso creyente, pero Satanás se disfrazó como ángel de luz a través de la serpiente y lo quiso engañar. Ahora, ese modus operandi de Satanás en el huerto del Edén con Adán y Eva es el mismo modus operandi de esta época, solamente que ya no tienta con una fruta, sino que tienta de manera directa, por ejemplo, al corazón del hombre, cuando le muestra un panorama que aparentemente a los ojos del ser humano es atractivo, pero realmente su fin es camino de muerte. Por lo tanto, cuando habla acerca de que nadie os engañe, es porque generalmente Satanás trata de engañarnos por lo que vemos. Es que allí hay tal cosa, es que allí me muestran tal cosa, es que allí me dicen. Recuerden que la mujer fue tentada por Satanás a través de lo que veía, pero también Adán fue engañado a través de Eva, a través de lo que ella le habló. Así que tanto los oídos como los ojos son utilizados por Satanás para causar engaño y atraer a nuestros sentidos. Si no se dan cuenta de esto, por ejemplo, ¿cómo es que muchas veces muchas personas cometen errores hoy en día? Porque se dejan engañar por lo que oyen. Por ejemplo, las promociones por internet. 2 por 1, o compre ahora y pague en febrero. ¿Y cuántos compraron en diciembre y ahorita están pagando? Entonces todo entra por los ojos, entra por los oídos. Satanás engaña y engaña y engaña, y aunque sabemos que él es el engañador, aún no aprendemos. Y una de las características de esta época es que serán los hombres más fácil engañados más que antes. Tremendo. Pero dice: mirad que nadie os engañe. Sin embargo, aclara un tipo de engaño. Dice: porque se levantarán, ¿qué? ¿Qué se levantarán? Mirad que nadie os engañe. ¿Porque qué? Porque vendrán muchos, dígalo duro, en mi nombre. Ahora, no van a venir en nombre de Satanás, ni van a venir en nombre del brujo. Ahora, cuando se trata de engaño, pues sencillamente el engaño entra a través de algo atractivo. No va a entrar a través de algo que sea horrible para uno, sino que sea algo atractivo, tentador. De la misma estrategia que Satanás utilizó en el huerto con Adán y Eva. Sin embargo, Jesús les advierte a los discípulos que muchos serán engañados mientras se anticipan su regreso. Entonces se levantarán personas que dirán: tal día, a tal hora, tal año vendrá Cristo. Déjeme decirle que la Biblia dice que ni aún los ángeles del cielo saben del día de la venida de Cristo. Ha habido tiempos en la historia de la iglesia donde personas impulsivas, creyendo tener la razón o la evidencia de la fecha exacta de la venida de Cristo, se han confiado e incluso han engañado a cantidad de personas en el mundo entero. En Estados Unidos hubo un hombre que en algún día fijó una fecha y le hizo vender a todo el mundo todo lo que tenían y que se reunieran en el lugar, porque ese día iba a venir Cristo y no vino. Y después dijo: no, es que me equivoqué, perdónenme, y cambió la fecha. Pero tampoco Cristo vino y volvió a dar otra fecha. Perdónenme, pero volví a equivocarme, hice malas cuentas, es en tal fecha. Y como no vino, entonces dijo: lo que pasa es que yo me equivoqué, lo que pasa es que no es que Él venga, sino que Él quiere que vayamos a Él.
así que prendamos esto con fuego. Y todos incendiaron con fuego y terminaron quemados porque supuestamente el hombre dijo que tenían que ir a él. Ahora, falsos cristos. Muchas personas aquí en Colombia, por ejemplo, tenemos sectas, o un hombre llamado José Luis de Jesús Miranda, él se atribuía las características de Jesús, el Salvador como tal, y dijo: a mí síganme. Le compusieron alabanzas a él, la iglesia era nombre de él, todo era nombre de él, diezmaban a él, ofrendaban a él, todo era nombre de él, y entonces de repente se enferma y se muere. Y cuando se muere, pues todo el mundo, pues ¿cómo así que se murió si era Dios? Y entonces la esposa dice: no, es que él va a resucitar. Y entonces todo el mundo esperando la resurrección y no resucitó. Y entonces le dijeron a la esposa: ¿y cómo así que iba a resucitar pero no resucitó? Y no, sí, espera un momentico, él sí resucitó, pero solamente se manifestó a mí y a mi familia, y les manda a decir que no tengan miedo, que él se fue, pero que no los deja solos, les deja un consolador, que es su Espíritu Santo, y su Espíritu Santo soy yo, dijo ella. Entonces todo el mundo la siguió a ella porque dicen que ella es el Espíritu Santo ahora. Entonces, podría uno pensar que eso ocurre por allá en otro mundo, pero estoy hablando aquí en Colombia. Estoy hablando de que aquí en este país tan hermoso que tenemos, hay sectas que predican de Cristo, que predican a su manera y que se levantan para engañar. Ahí están los mormones, ahí están los testigos de Jehová, ahí están los adventistas, están los unitarios, están muchas personas, está creciendo en gracia, están muchas iglesias de muchas denominaciones que aunque prediquen de Jesucristo, no necesariamente tienen la verdad de Cristo en sus corazones. Entonces es allí cuando se requiere un discernimiento espiritual confrontado con la palabra, para que al ser confrontado con la palabra, entonces lo que la palabra diga es lo que se hace y no lo que el hombre pasado por profeta diga, sino la verdadera profecía, la que está escrita en la palabra. Esa es la que vale realmente, el sentido cobra sentido. Jesús, viendo esto, les dice: por eso miren que nadie les engañe. Aún se levantarán para tratar de engañar a los escogidos. ¿Cuántos escogidos hay aquí hoy? Ahora, ¿quiénes son los escogidos? ¿Solamente los de esta iglesia? No, ¿quiénes? Todos los que hemos recibido a Jesucristo en nuestro corazón como nuestro Señor y nuestro Salvador. Ahora, Jesús no murió por una iglesia en particular. Jesús murió por toda la raza humana. Sin embargo, por eso debemos tener mucho cuidado de no dejarnos engañar. Ha habido tiempos en la historia de la iglesia donde muchas personas se han levantado para causar realmente frustraciones, desilusiones, alejamiento de Dios por sus falsas profecías. Un ejemplo también notable de esto fue, por ejemplo, en 1846, donde William Miller en los Estados Unidos, debido a sus interpretaciones erróneas proféticas, cálculos mal hechos y publicaciones falsas, a raíz de eso hubo cientos de miles de grupos en los Estados Unidos que fueron convencidos de que Jesús regresaría en 1846. Sin embargo, hubo una gran decepción con algunas caídas de todos estos grupos sectarios que lo único que hicieron fue desatar una falta de fervor eclesial o espiritual a causa de que la gente se sentía engañada cuando sus líderes profetizaban la venida de Cristo y que no se cumplía. Esto generó una insatisfacción en el mundo entero, generando deserción de muchos cristianos, de muchas iglesias en todo el mundo. Cuando dice también Jesús en este mismo versículo: mirad que no os turbéis. Ahora, ¿por qué es necesario que eso acontezca? Cualquiera podría decir: y entonces Dios, ¿por qué permite todos estos movimientos falsos? ¿Por qué Dios permite todos estos movimientos proféticos erróneos? Dice: porque es necesario que todo esto acontezca. Ahora, ¿por qué es necesario que todo esto acontezca? Porque Dios permite que el corazón del hombre sea probado precisamente a través de la Escritura. ¿En quién ha puesto usted su mirada? ¿A quién está usted escuchando? Cuando usted hace algo, ¿se deja guiar por la palabra de Dios o solamente por los moveres como los de este hombre? Pero Jesús dijo: pero aún no es el fin. El tipo de cosas que Jesús está mencionando en este momento no son las cosas que marcan las señales específicas del mal, sino más bien muestran las señales específicas de una ruta que tiene que trazarse para que cuando Cristo venga todo se cumpla con un propósito y un plan específico. Por ejemplo,
como el surgimiento de falsos mesías, de pestes, de hambres, de terremotos que ciertamente han marcado nuestra época más que nunca, porque acabamos, por ejemplo, de pasar por una pandemia que nos dejó un sinnúmero de muertos en el mundo entero, que es muy probable que aquí hayan personas que hayan tenido que vivir el dolor de despedir a un ser querido en medio de la pandemia. Ahora, a Jesús no lo tomó ni siquiera la pandemia por sorpresa, ni siquiera las hambres, ni los terremotos, porque todo esto lo que hace es marcar la pauta para la aceleración de los tiempos en el reloj de Dios. No eran tal vez señales específicas del fin del mundo, porque desde muchos años atrás la tierra ha temblado. Pero según los científicos, ahora la tierra tiembla más que nunca. Todo el momento está temblando la tierra en alguna parte del mundo. Usted y yo estamos tan acostumbrados a ello que ya ni lo sentimos. Si usted va a Bucaramanga, en la Mesa de los Santos, que es el lugar donde más tiembla en Colombia, todo el tiempo está temblando. Y sin embargo la gente no siente que está temblando, porque el cuerpo se asimila a sí mismo, o más bien asimila o se acomoda a las circunstancias del temblor. Ya no se siente, pero la tierra está temblando continuamente. Pero ¿qué hace la gente cuando está durmiendo en casa y hay un gran temblor? ¿Cómo se levanta? ¿Alabando y diciendo gloria a Dios que está temblando y se va a acabar el mundo? No. Tal vez lo más probable que haga es, ahí sí, hacer un tiempo de arrepentimiento. Pero a veces los animales nos tienen que enseñar a nosotros. ¿Qué hace, por ejemplo, una vaca cuando tiembla? La ha identificado, se arrodilla y gime. Los animales entienden lo que Dios quiere decir a través de un temblor y de un terremoto, pero el ser humano no lo entiende. Sin embargo, la Biblia dice que todo esto tendrá que acontecer antes de que sea el fin de todas las cosas. Pero no serán las únicas señales antes del fin del mundo. En efecto, Jesús estaba diciendo que sufriríamos catástrofes, pero que estas señales aún marcarían, son como signos que marca el Evangelio para que estemos atentos de que cuando los veamos estemos preparados para la venida de Cristo. En medio de cualquier gran guerra, que también Jesús habla acerca de esto, hemos visto que al pasar los años se han aumentado las guerras. Colombia es un país que también vive guerras. De hecho, aquí en Colombia tenemos algunos lugares que hacen apología a la guerra o hacen alusión a la guerra. En Bogotá tenemos un lugar que se llama el Centro de Memorias. Y en el Centro de Memorias de Colombia está la evidencia de todo el desastre de la guerra en el país desde hace 50 años. Usted encuentra un muro enorme, lleno de orificios pequeñitos, con algunos recipientes que tienen restos, cenizas o polvo de las personas que murieron como no identificados. Y llega allí y constantemente usted encuentra gente llorando porque nunca supieron dónde terminó su ser querido. Jesús sabía que todo esto iba a acontecer. Guerras por todo el mundo hay. En este mismo instante se está viendo la guerra de Ucrania aún con Rusia, y todavía se está viviendo, y muy fuerte en este instante, la guerra de Israel con Palestina. Todo esto habla acerca de cosas que aceleran el tiempo de la venida de Cristo. Por ejemplo, bíblicamente hablando y científicamente mencionándolo, como lo dicen los científicos nucleares, el reloj del fin del mundo se aceleró a partir de que Israel entró en guerra con Palestina a causa del ataque palestino hacia Israel. En ese instante, el reloj se aceleró al punto de marcar que faltan 90 segundos para el fin de todas las cosas. Jesús dijo que hay señales mucho más específicas que indicarían su regreso, y las describió después de estos versos, diciendo: hay algo que va a acontecer, porque no solamente habrán falsos cristos, no solamente habrán terremotos, no solamente habrán guerras, no solamente habrán pestes, no solamente habrá hambres, sino que va a venir un montón de cosas más. Ahora, si ustedes se dan cuenta, no dice vendrá una peste, sino dice vendrán pestes. Déjeme decirle que es muy probable que haya una nueva pandemia. Es muy probable que haya un nuevo cataplum a nivel mundial por causa de algún virus que vuelva a aparecer y que todos tengamos otra vez que entrar en cuarentena como la vez pasada. Pero todo esto será simplemente una señal más del fin de todas las cosas.
¿Estamos preparados para el fin de todo y la venida de Cristo? Continuará.